Hola cookies, hoy os traigo mi primer reseña corta de un juego que ya trajimos al canal y que me encanta, que es Beacon Pines. Para los que no lo conozcáis, os voy a dejar aquí el tráiler, un poquito de tomas del juego que ya hice con vosotros y también mis conclusiones y un poquito de información varia sobre el juego. A ver qué os parece, os invito a que os quedéis y veáis mis comentarios al final del vídeo. Beacon Pines puede parecer un lugar acogedor, pero no dejes que estos adorables animales te engañen. Beacon Pines tiene un lugar dentro de un libro de cuentos y tú juegas tanto como lector como siendo el protagonista. Luca ha vivido en el mencionado pueblo de Beacon Pines aparentemente pues toda su vida y cuando lo conocemos es prácticamente un huérfano. El juego comienza con él visitando la tumba de su difunto padre y no pasa mucho tiempo antes de que nos enteremos de que su madre ha estado desaparecida durante meses. Este es el comienzo de las vacaciones de verano y aunque Luca esperaba unas vacaciones despreocupadas, tanto él como su mejor amigo Rollo se encuentran en medio de un misterioso secreto. Mientras investigan los extraños sucesos que solo ellos parecen notar, conocerán a un interesante elenco de personajes que juegan con su propio papel en la historia que está llena de intrigas. El desarrollador Hidden Spot Games describe este juego como Winnie the Pooh se encuentra con Twin Peaks, y eso probablemente te da una idea de lo que te espera en Beacon Pines. Todo el juego lleva el tono de muy buen libro para jóvenes adultos, pero que al igual que otras historias de niños en peligros, en pequeños pueblos como Stranger Things o los Goonies, o también como Night in the Woods, para los que conocéis también ese juego, que a mí me encanta, Beacon Pines presenta un elenco pequeño e íntimo con el que es imposible pues, no enamorarse y quedarse pegada a su historia. Jugabilidad y decisiones. Es un juego narrativo e interactivo para un solo jugador, que se enfoca en un escenario donde las decisiones importan, lo que significa que tienes la capacidad de cambiar todo, desde los diálogos hasta la forma en que los personajes interactúan contigo y el resultado final. Controlar Beacon Pines es fácil, puedes usar el teclado y el ratón o un mando para PC o jugar también en consolas, lo que permite un juego suave y fluido en ambos dispositivos. Hay movimiento libre para moverte y explorar la ciudad fuera de sus objetivos establecidos, sin embargo, la colección de amuletos que encontrarás escondidos a lo largo del juego pues son importantes para la trama de la historia principal. Una gran parte del juego consiste en recorrer ramas de la historia para obtener esos amuletos que necesitas para progresar en otras ramificaciones, por lo que volverás a puntos anteriores de la crónica a menudo a lo largo del juego para lograr esto. Pero no te preocupes porque el juego te va avisando cuando has agotado todos los usos de un amuleto dado para que nunca te quedes adivinando, dando vueltas en círculos como puede pasarte en otros juegos. En momentos claves de la historia se te dará la oportunidad de completar una palabra en las páginas de este libro usando un amuleto, cosa que me pareció muy original. Los amuletos son esencialmente palabras coleccionables que tienen el poder de cambiar la narrativa del juego a tu voluntad. El juego en sí es bastante ligero en cuanto a la jugabilidad y mecánicas, lo que sé que no será del gusto de todos. Luca puede caminar, saltar, hablar, interactuar y aunque hay distracciones ocasionales de jugabilidad como por ejemplo pescar, lanzar un objeto en ciertos puntos de la historia, pues son muy pocas y distantes en el tiempo. La gran mayoría de la jugabilidad es caminar por diferentes áreas de Beacon Pines y charlar con la gente. Ramificaciones de la historia y personajes. Usando ciertos amuletos en diferentes puntos de inflexión, tu historia literalmente se va ramificando. Durante secciones específicas de cada capítulo, el tono de Beacon Pines puede cambiar de emocionalmente pues súper abrumador a ser aterrador, dependiendo del camino que vayas tomando y el amuleto que escojas, es decir, la palabra. Y aunque al principio esto puede parecer una gran cantidad de opciones para el jugador, y de posibilidades de historias divergentes, a medida que avanzas aprendes que la narrativa es en realidad mucho más lineal de lo que inicialmente parece. Hay un final verdadero de la historia, pero algunos jugadores pueden sentir que hay ramas de historias que no se cumplen completamente. El árbol representado en la crónica puede tener muchas ramas, pero en última instancia llevan a una conclusión única. Mientras exploras la ciudad de Beacon Pines conocerás a un elenco de coloridos personajes, cada uno con una historia propia. Uno de esos personajes es Beck, un felino luchador que tiene su propio papel en esta épica aventura. Comentar que me deleité, la verdad, con estos pequeños personajes como el señor Sinclair, un anciano testarudo que duerme en una silla cerca del edificio de la cosecha perpetua, o la señora Hack, la amable mujer que siempre se encuentra leyendo un libro en la plaza del pueblo.
Realmente disfruté momentos como estos donde podía explorar el pueblo, conocer a su gente, en breve pues tener respiro y hacer que la intensidad pues, del misterio pues, baje para explorar un poquito más toda la parte del juego. Duración, rejugabilidad y aspectos técnicos. Si te limitas solo a los objetivos y eres un ávido lector, pues el juego puede durar entre 4 o 5 horas sin desviarte demasiado, o en mi caso, más hacia unas 7 horas. Hay cierta rejugabilidad después de completarlo intentando recolectar cualquier amuleto que hayas perdido. En el arte dibujado es a mano, es 3D, es muy expresivo y súper detallado. Con la vista isométrica desde arriba puedes ver fácilmente a dónde necesita ir Luca en cada momento y así ir completando sus objetivos. Sé que se van anotando en un trozo de papel que se tachan cuando se han completado, por lo que resulta muy fácil y adecuado para jugadores de cualquier nivel, incluso gente que empiece como yo misma. Y debido a que Beacon Pines es un pequeño pueblo, la cantidad del área explorable en el juego es limitada, algo que yo llegué pues, a apreciar a medida que la historia avanzaba. Nunca me encontré deseando que hubiera un mapa o hubieran límites más extensos porque el diseño del pueblo es fácil y rápidamente me orientaba. Y aunque al principio me preocupaba cómo se comportaría la versión del juego para Nintendo Switch, desde una perspectiva técnica, tengo que deciros que Beacon Pines rinde muy bien tanto en modo acoplado en el deck como en portátil. Después de una breve carga inicial, realmente no hay pantallas de carga posterior. El juego oculta ingeniosamente cualquier cosa que vaya a suceder igual a nivel de performance detrás de las escenas, con momentos de narración durante los descansos de los capítulos o en los giros de página del libro de cuentos después de cambiar algo en la historia. Sin configuraciones específicas de dificultad para elegir o modificar, aparte del volumen y la resolución de la pantalla, puedes jugarlo casualmente tal como viene, tal como está diseñado. El diálogo se limita a conversaciones de texto bastante básicas con estéticas similares a una visual novel, por lo que el dominio del inglés va a ser crucial para el disfrute del juego, ya que por ahora no está traducido al castellano. Escritura, narración, música y estilo visual. La narradora es una parte hablada, está interpretada por una mujer llamada Kristen Meath. La banda sonora es en general bastante sólida, con tonos melancólicos durante las escenas más emotivas, aunque la verdad no es una música que me quedé recordando una vez acabó el juego como algo súper excepcional, pero sí que creo que es muy adecuada para la historia en sí. El arte es pintoresco y el uso del color realmente pues, hacen destacar en la pantalla. Y me encanta como cada área del juego está casi envuelta en unas nubes, no muy diferentes a las ilustraciones que encontramos en los cuentos de niños de Winnie the Pooh. En general, tengo que decir que recomiendo totalmente esta aventura. La verdad que me encantó. Conclusión personal y recomendación. Beacon Pines es una historia sobre el cambio, una historia bonita y a la vez llena de momentos más terroríficos, escrita en las páginas de una crónica que se hace muy intrigante. La verdad que yo me lo jugué en 2 tiradas, en 2 tardes. Si te encanta una gran historia con un misterio para resolver y capas para ir pelando lentamente, Beacon Pines definitivamente debería estar en tu radar. Este es un juego perfecto para acurrucarse un fin de semana y perderse en él como si tuvieras un gran libro. Puede que no ofrezca mucho en cuanto a jugabilidad o mecánicas, pero para mí no ha sido ningún problema, al contrario, eso es lo que esperaba y me encanta. Y además eso compensa con creces con sus personajes que son súper adorables, la historia, su escritura, la narración son impecables a lo largo del juego. Y para finalizar, pues deciros que Beacon Pines es una historia sobre el cambio y no la olvidaré fácilmente. A todos los personajes que conocí, los misterios que se van descubriendo dentro de las páginas. Así que aquí os dejo mi primera reseña, un juego pues, que ha sido realmente especial, sé que a la comunidad le gusta mucho. Y ya me contarás qué te ha parecido este tipo de formato, me encantaría saber de ti y nada, y si piensas jugar el juego o ya lo has jugado, si opinas lo mismo, tienes algún otro comentario que hacer para la gente que esté viendo este vídeo y pueda leeros, me encantará saber un poquito más. Agradecer también a los desarrolladores de Hiding Spot Games y Fellow Traveler que me cedieron aquí para poder hacer este review. Y nada, he intentado hacer una crónica, una reseña libre de spoilers, así que os animo a que juguéis el juego por vosotros mismos y podáis descubrir pues, todo lo que os comento, tanto los personajes como el misterio que esconde.
Y hablando de eso, pues deciros que tengo un vídeo en el canal que grabé ya hace unos meses con las primeras grabaciones de minutos del juego. Si os apetece verlo, es un vídeo sin editar que hice en un directo de Twitch, así que os invito a que lo podáis ver y si no, espero veros pronto en nuestros directos de Twitch cada día a las 8 y si no, en otro vídeo por YouTube. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y espero veros pronto. Hasta próxima.